También tenía que ser una pregunta tan sabia como lo es Miriam Germán, que le hizo esa jueza. Sí. Eso es un match interesante. Para eso es que ese tipo de escenarios deben utilizarse. A la gente que le presta atención a ese intercambio de opiniones, que no es un tenso debate. Las redes ahí deben jugar buen papel. Yo me imagino que está en las redes para uno. Eso es lo importante, pero ¿por qué es importante? Porque mira quién hace la pregunta importante, quién conoce del tema. Exacto. Sin embargo, si tú tienes un consejo compuesto por gente que no sabe ni papa de eso, está supuesto a que primero la pregunta puede ser inteligente, pero no entiendes la respuesta. Pues la pregunta te la escribe cualquiera. Dice la juez que conozco un caso de incesto donde todos están felices, dice el aspirante a juez. Exacto. Pero oye, cuando está hablando ella, un caso. Pero puede conocer 1000 casos de incesto en donde nadie esté feliz. Exacto. Eso no da respuesta a la No, oye, un caso habla de ella. Ella habla de un caso. Una excepción está hablando. Exacto. Mire, hablando de respuesta y de derecho, hay dos temitas a los que yo me quiero referir. El primero está relacionado con una visita que hiciera este fin de semana, creo. Yo lo leí esta mañana. No pude durante el fin de semana bregar mucho. Un grupo de expertos constitucionalistas al periódico El Listín Diario, y entre otras cosas hablaron de la inteligencia artificial y el futuro en el derecho y muchas cosas, pero a la conclusión que algunos de ellos llegaron a mí me llamó a suspicacia y por demás estoy en contra. ¿A qué me refiero? Ellos dicen que será el futuro, que la inteligencia artificial será el futuro de los sistemas de justicia. Esos son constitucionalistas que, por ser prestantes de diferentes países, fueron llevados a un almuerzo del Listín Diario. Yo creo que no, y quisiera pensar que fueron descontextualizados. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, eso no tiene ningún sentido, aunque puede ayudar. La inteligencia artificial puede ayudar en muchísimas cosas, y como puede ayudar en muchos ámbitos de la vida, también en el ámbito del derecho. ¿A qué puede ayudar? Por ejemplo, con la inteligencia artificial se puede tener un gran archivo bien organizado y se puede tener un buen banco de datos. Se puede tener de manera rápida conclusiones respecto a sentencias ya emitidas o proyecciones o lo que puede decir la inteligencia artificial respecto a temas que pueden tener un sentido, pero no es verdad que el futuro del sistema de justicia puede estar en manos de la inteligencia artificial. Por algunas razones que yo creo que pueden entenderlas todos. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial no piensa, sino que reacciona a algoritmos. O sea, es un asunto de proporcionalidad. Es una suma de ceros que dan como resultado algo que previamente ha sido instalado en sus capacidades, pero no piensa, sino que es un algoritmo, pienso yo. Otra cosa, un sistema de inteligencia artificial no siente. El sentimiento influye mucho en cómo una sociedad percibe las cosas, e influye mucho en cómo un juez también puede evaluar ciertas cosas. Y en una sociedad es importante lo que el juez piensa de ella y por tanto es importante la decisión que tomará respecto a lo que piensa y a lo que conviene a su sociedad. La inteligencia artificial no puede todavía, hasta que no lo demuestre, tener un corazón, sentimiento, sentir, poder palpar el grado de afectación que causa, por ejemplo, degollar 5 niños. Te podrá decir, bueno, cuando se degüella 5 niños, lo que tienen que hacer, y el derecho te dice tal cosa, y esa es la sentencia. Eso es un número frío. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, repito, es un algoritmo. No tiene. Consecuentemente, me parece ligera, en mi humilde opinión, a esos señores juristas, pensar que la inteligencia artificial será el futuro de la justicia. No es verdad. Podrá ser un buen acompañante, tiene partes que deberíamos asumir, sobre todo los postulantes tendrán un banco de datos y un banco de conocimientos que la inteligencia artificial incluso te puede dar proyecciones de cómo sucedieron las cosas, te facilita todo, pero jamás
siempre estará presente. podrá sustituir el sentimiento y el pensamiento humano. Pero yo pienso lo que usted ha dicho, Adolfo, ojalá quizás fuera que le sacara un poquito. De contexto. Porque es diferente decir a que la inteligencia artificial va a ayudar bastante al futuro de la justicia, decir que, que eso será el futuro de la justicia. Exactamente. Si, no, si Hoy- vamos a estar juzgados Óyeme. por un algoritmo. Oye, Hoy la inteligencia artificial es un serio problema hasta claro. para la justicia. Comienza a debatirse en escenarios internacionales cómo hacer el abordaje a la implementación y práctica de la inteligencia y las prohibiciones que comienzan ya a perfilarse. Ahora, es posible, Adolfo, que en función de los algoritmos que hoy son cada vez mucho más abarcadores, tu juez, que hoy tiene que sentarte a pasar página para la izquierda, mira, no, en tal sitio decidieron esta dirección. No, mira, en este caso... Una jurisprudencia. Tú, Leer, a comparar, comparar jurisprudencia. Y aquí ahora tú con preguntarle, ¿conoce tal cosa? Te tira un banco de Ya datos. tú tienes un acompañamiento que te facilita la administración Por de eso la dije justicia, que para porque un buen nunca banco puede de estar datos, nunca puede estar ausente, y yo estoy Sí, convencido pero de parte eso, humana. Mira, la íntima convicción. La inteligencia de ese artificial magistrado. para mí Pero es no como una billonera, que hay que meterle una moneda, Como ¿verdad? todas La las billonera. computadoras. Entonces hay que ver cómo se le Las entra la computadoras moneda. no hacen Pero, nada. ¿Cómo Mira, se le entra la moneda? La computadora no hace nada que la mano humana no la haya puesto a hacer. Pero mira, ¿Cómo se le entra la moneda? hay, Va a ser la hay respuesta. una parte muy importante, y lo decía Adolfo cuando ponía el caso de 5 niños degollados en el libro, ¿verdad? De 5 niños degollados, y que la inteligencia artificial dijera, bueno, en caso de un desgolle de niño, de lo que se va a tomar en consideración es tal Deshuello. degüello, por Dios, de niño, usted lo que se va a tomar en cadena perpetua. Sin embargo, son muchos Sí, los... si en tu marco jurídico sí, está establecido. Exactamente. Porque Pero- con el caso nuestro, con sí. uno muerto o 5 te da igual. Pero, Hay algo sí, que- pero hay un asunto. Pero si la inteligencia Pero le pasa sí, como, por pero ejemplo, hay- como a Google, hay pero cosas que no pero la hay un identifican. asunto que yo quiero El significar. sentimiento no puede- No, hay un asunto ¿Qué que va yo a quiero pasar? significar. Lo relevante o los hechos, el hecho, cómo sucede. Si la inteligencia artificial te va a decir cómo sucedieron los hechos, porque yo creo que eso también influye en un juez. En un juez influye Oh, pero la claro, posición el de la sentimiento, hay persona, el entre sentimiento sentimientos. de la persona, Claro. si lo hizo Hay entre borracho, si lo sentimientos, hizo guapo, claro. si lo hizo a sangre Sí. fría. O sea, hay muchas condiciones que pueden variar una Los condena. atenuantes, todo lo O sea, que muchas, involucró. exactamente, Sí. esa es la palabra, muchos atenuantes. Exacto. Entonces la inteligencia Y artificial... hay en una decisión judicial algo que la inteligencia artificial, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, no puede asumir, No. que es el grado de afectación social. Exacto. Por ejemplo, cuando Ni el le caso importa a ella, ni le Gina importa. Saibar, por ejemplo, lo que pasó, y a ese muchacho nunca se le dio libertad, fue el argumento fundamental, siempre ha sido el La- grado de la- afectación Sí, social, de afectación que social. no compensa Exacto. el que a una persona, imagínese ese hecho y otros hechos en el que hay una conmoción social tan grande que inteligencia artificial no la puede sentir, No, que ni le importa porque no nada es de eso, parte ¿eh? de la sociedad, no es que no tiene cómo. Pero quería dejar establecido eso porque me llamó así la atención de que esos abogados Pero dijeran ¿quiénes eso. encabezaron esa? Yo quisiera pensar, estaba Porque de estaba, República creo que estaba Dominicana, Nanfi. estaba Nanfi Rodríguez, Exacto. que es un muchacho joven y bien pensador, que no creo. Ya lo veré, lo llamaré y le preguntaré. Pero lo digo por aquí en el aire, no creo, pienso yo, Que puede ayudar Que- bastante, es que posible, pero no. Nanfi Que ese sea el Rodríguez piense sentido. que la inteligencia artificial es el futuro en el sistema de justicia. Bien, quiero referirme de manera breve a otro tema que con el paso de los días se está como enfriando y es relacionado con el aerodón. Hasta que no se suene 2 o 3 veces más, hay gente que pretende que ese caso se quede como escondido. O que pase lo que tenga que pasar y luego se quede callado. Pero yo creo que las autoridades todavía están en la obligación de seguir esclareciendo todo lo relacionado con este caso del aerodón. Y creo que el Congreso Nacional tiene que actuar con responsabilidad y no aprobar de una manera rápida algo porque sencillamente ya se distribuyó incluso los recursos que se van a utilizar.
Yo creo que no, que hay un momento en que hay que ser responsable y extremadamente responsable. Y esto es un tema responsable, porque hay muchas cosas que están oscuras. Y para la propia estabilidad de Luis Abinader es importante. De lo que yo estoy casi convencido es de que Luis Abinader, en sus no conocimientos legales, no conoce el alcance del contrato, porque sé que muchísimos abogados tampoco lo conocen. Imagínense, Luis no tiene por qué conocerlo y tiene un equipo de abogados, y probablemente Luis tenga que cuidarse de los idus de marzo, tenga que cuidarse del entorno en algunas cosas. No me refiero al consultor, pero un contrato de 793 páginas, que fueron las que yo vi este fin de semana, no puede ser tomado así como así. Tiene muchas cláusulas y muchas cosas que hasta retenerlas hay que volver a leerlo. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque hay algunas cosas que yo estuve viendo y estuve subrayando. Por ejemplo, el contrato, el primero, se hizo el 15 de marzo del 99. Aerodom se asocia con Vinci Airport. Según contrato, está en sus páginas. En la página 6 ustedes pueden comenzar a encontrar esas cosas. Pero a mí lo que me llama la atención, a partir de que ese contrato no fue cumplido o no ha sido cumplido ni siquiera en la mitad de lo pactado, de conformidad con lo que dice, aun cuando haya la necesidad o parezca bueno lo que pueda pasar en el futuro, yo creo que no se le puede concesionar los 6 aeropuertos. Por lo menos los 6 no. Por lo menos 3 aeropuertos, eso vamos a licitarlos. Y que no me digan que según las fórmulas económicas, para que para ellos sea rentable tienen que ser 6 porque 3 no es suficiente, y me vengan con una serie de teorías. No, no es así. No es así. Y lo digo a partir de que ellos no han cumplido, ellos los dueños, los Vinci Airport, que son los dueños del contrato con Aerodom, no han cumplido. No han cumplido desde el principio. Y al no haber cumplido desde el principio con lo que dice el contrato, es lo que ahora está provocando que haya que hacer un nuevo contrato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, según los estudios que ellos realizaron, para el 2027 es insostenible, imposible de sostener el tráfico de pasajeros, entrada y salida, en las condiciones de que está el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Es imposible, pero el problema no es que en el 2027 es imposible, sino porque será imposible. ¿Por qué va a ser imposible el 2027? Porque no se hizo lo que había que hacer para que en el 2027 se haga. Exactamente. Y este contrato habla de una inversión anual de $203 millones. Si usted lo suma, desde que se comenzó hasta la fecha, tuviéramos un aeropuerto como el cual, como el Charles de Gaulle, como el de Panamá, el que usted quiera, como el que usted quiera, si el contrato se hubiese establecido como tal. ¿Entiende? El de Los Ángeles, que me dicen hermosísimo, yo no, exactamente, pero yo quiero compararlo con el F. Kennedy, que lo conozco, por ejemplo. Tuviéramos algo así, ¿entiende? Y no lo tenemos. Entonces, usted llega hasta La Guardia. Yo creo que hay que tomar eso con cierta pincelada. Y a mí se me ocurre pensar, ¿de quién es la empresa? Tú que buscas mucho datos. Indra ALG. Indra ALG. Sí, que es la empresa que contrata aeronáutica y le dice al gobierno, o sea, persuaden a Luis de que es necesario hacer ese contrato. Sí. Búsquense de quién es esa empresa, cómo nace, dónde nace. Y por ahí podemos ver algunas cosas. Pero denos alguna, es un contrato denos que prenda, se hizo. Denos prenda. No, pero ¿y quién más prenda que te estoy dando el nombre de la empresa? Pues tú tienes que hacer tu parte. Indra ALG, ¿de quién es esa empresa? ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? ¿Por qué ese contrato para verificar la pertinencia se le da a Indra ALG? Se le da en el 2021 y termina en el año 2023. ¿Por qué no se licitó para que esa empresa sea la que haga el estudio de factibilidad o pertinencia de ese contrato? Todas esas cosas están ahí, que a mí me llaman la atención, pero además hay algo que es importante, que debió aclararse mucho más. Recuérdate que yo lo dije aquí, cuando el presidente habló de los cuartos y cómo se iban a dividir.
debió explicársele al país que esos cuartos no entran juntos. Que no entran juntos ni el mismo año. Consecuentemente, por buenas intenciones que tenga el presidente Abinader, no podrá hacer esas obras. En este caso sí. No. En este caso los primeros 705 No, millones claro que no. en 6 meses Claro deben que entregarlo. no. Bueno, 6 meses bajo ciertas condiciones. Y después de firmado El contrato establece que una vez firmado el contrato, adquiera legalidad del contrato, la empresa tiene 10 días para entregar los primeros 300 millones. ¿Pero bajo qué condición? De que esté funcionando, se haya implementando aquí el impuesto. Los impuestos especiales. La indexación de los No, impuestos. un impuesto especial, así es como se llama en el contrato, no es indexación. Impuestos especiales, que es para el transporte de pasajeros y para el transporte de carga, que hay que establecerlo. Ellos tienen la facultad de aumentarlo, disminuirlo, hacer absolutamente lo que le dé la maldita gana con el impuesto. Y el gobierno está obligado incluso a hacer todo lo posible para que así se materialice. Si se da esas condiciones, ellos entregan los primeros 300 millones. 6 meses después, si se dan las mismas condiciones en otra tasa impositiva que ellos decidirán, es que se entregan los otros 475 millones de dólares. O sea, que no es tan simple como se dijo. Vamos a coger 100 millones para esto, 200 millones para aquello. Pues No. se supone que antes de mitad del año próximo ya el gobierno debe tener, pero entonces el gobierno Debieron ha prometido- explicar también, y eso es para el 2024. Sí, claro. La factibilidad de los segundos 400 millones es para el 2024. Sí. O sea que hay una serie de cosas que mejor explicadas o más veces explicadas, No, pero ahora yo a lo entiendo mejor la menos. gente los asume. Yo por lo menos insisto en que eso hay que explicarlo una vez, 2 veces, 3 veces y las veces que sea necesario. Y los legisladores no actuar simplemente porque sí, porque repito, probablemente en el imaginario del presidente está haciendo una cosa trascendental para el país y yo así lo creo. Pero ¿a qué precio, hermano? A mí ¿A no qué me gustó, precio? Adolfo. Ahora yo estoy confundido con esa explicación que tú das, que leíste, tuviste acceso al contrato. Sí, te Porque, lo puedo mandar si quieres. sí, por favor, porque si es así, como tú lo estás planteando, el gobierno lo que está es haciendo una reforma tributaria adelantada, porque el gobierno lo que necesita es ingresos de recursos. Y está buscando, bajo cualquier mecanismo, ingresos de recursos y está implementando entonces tasas aeroportuarias especiales a los fines de garantizar esos ingresos. Y le está Sí, regalando pero el esos contrato. ingresos no lo va a manejar el gobierno, lo va a manejar la empresa. La va a manejar la empresa Y y le va a segundo- transferir al gobierno un pago. No, pero ese es el pago, se llama un pago canon, que es de 475 millones. 705 775 millones. 775. ¿Por Ese- qué ese 700? Por el simple hecho de haber hecho el contrato. Sí, correcto. O sea, que el eso gobierno no lo tiene- necesita sí, pero en no- el 24. Pero no lo vea necesita de como antes ni tabla después. impositiva, Sí, porque claro. no tiene nada Pero que ver. mira- Ahora, perdóname, Carmen, ¿por qué te digo que es preocupante? Porque ya el gobierno introdujo, no se ha conocido el proyecto en el Congreso, se introdujo y se mandó a una comisión de estudio, y ya el gobierno introdujo una adenda al presupuesto del año 2024, adicionándole al presupuesto ese ingreso en pesos. Es un gobierno que espera, que tiene fe en que le va a ser aprobado. Le va a ser aprobado porque tiene una mayoría mecánica Y lo de que yo- aderezos que van a Y lo aprobar. que yo digo aquí no es que no se apruebe, sino que se debata mucho más. Exacto. Porque Pero- puede ser perfectible. Ese contrato me parece que tiene cláusulas demasiado dañinas para el Sí, país. hay una que no se ha ¿Entiende? debatido, que te la voy a decir un ratito, Muchísimas después de ahí, Carmen. porque te digo, tiene El 793. peaje sombra que hay ahí, que es mortal, mira. mortal. El periódico Diario Libre se dedicó a hacerle una serie de reportajes al contrato de Aerodón. Duró 3 días sacando la información. En el día de hoy, la empresa Bici le responde en una comunicación. Y yo quiero que ustedes vean que Lo que Vichy le responde a Diario es un Libre disparate. es un disparate. Un disparate tan grande. Y no satisface ni No, siquiera las expectativas pero no de un solamente ciudadano eso, común. cuando tú hablas, cuando ellos hablan y dicen que no es verdad
que ellos no han cumplido en términos económicos con el país. Lo que señalan es que los ingresos por tasa, o sea, nos resulta correcto afirmar que la empresa incumplió infragante los compromisos, aún ignorando cuánto invirtieron y se ganaron las acciones de Aerodón de fecha 23 de noviembre. Como bien informa en el reportaje, más adelante Aerodón cumplió al pie de la letra con todas las obligaciones de inversión, siendo esta reconocida y descargada en el 2015 por la Comisión Portuaria. El correcto cumplimiento de lo que se le paga, y lo estoy leyendo un poquito porque no me voy a pasar el programa leyendo, pero lo que me llama la atención de esta respuesta es que ellos se refieren al pago que ellos le hacen, ha aportado al fisco dominicano desde el 2016 a septiembre de este año de 328.336.75 millones de dólares en impuestos, pero que no estamos hablando de impuestos. Claro, eso no tiene nada no que ver. No estamos hablando de impuestos. Es lo que han dejado de pagar históricamente desde el 99. Que pagarle al país por el contrato como socio de ustedes, o sea... O no pagarle, sino invertir, porque la idea es que tienen que invertir X cantidad de dinero para los diferentes aeropuertos. Por ejemplo, y por eso es que digo que la principal muestra de que ellos no han cumplido nada son los mismos aeropuertos. Barahona es un Barahona ejemplo. Es una mierda. Puerto Plata es un ejemplo. El Catey es otro Los Catey y todos esos aeropuertos debieron estar adecuados de una forma óptima, de conformidad. Plena. 23 años después, Adolfo. Consecuentemente, como una empresa, porque para mí Vinci y el que comenzó es lo mismo, porque usted está comprando un contrato y lo compra bajo las mismas condiciones, consecuentemente frente al Estado usted es responsable como el primero. ¿Cómo es posible que yo le voy a renovar 6 aeropuertos a quien no te ha cumplido? Entonces yo por lo menos, qué sé yo, hasta por delicadezas simple, por protección del país, digo, no, mira, vamos, como ustedes no han cumplido, pero estos 3 están fuera. Estos 3, no. Mira, voy a licitar estos 3, porque a lo mejor aparecen 72,000 empresas. Claro. Que te dan un tratamiento más hay un pool de dominicanos listos para abordarlo. Pero oye esto, le dice nota de la redacción, o sea, dejan que ellos manden la carta y le dicen los reportajes de Diario Libre sobre la concesión del aeropuerto estatal, Aeropuerto Siglo XXI Aerodón, establecen claramente las diferentes etapas y dueños del contrato, porque fueron varios dueños, por lo que no es atribuible a Vinci el grueso de las barbaridades que datan desde 1999. Y sí es atribuible a Vinci. Fue el presidente Luis Perdóname, Diario Libre fue muy consecuente y sí atribuible, porque Vinci está comprando el contrato. Y lo está comprando y cuando usted compra el contrato, compre lo que dice el contrato. Ahora, Adolfo. Dice, mantenemos que concesionar los aeropuertos públicos de Aerodón ha sido uno de los peores negocios para el Estado, excepto para quienes se han beneficiado del mismo. Igualmente reiteramos que las instalaciones de las Américas son una vergüenza. Vale decir, necesitan ser mejoradas como se ha hecho, por ejemplo, con las áreas comerciales y el parqueo, porque ahí es que es un robo que comenzando, Carmen, con que en el pasado no hicieron las inversiones que tenían que hacer, y en este nuevo acuerdo a 30 años, se están comprometiendo a hacer una inversión de 800 millones de dólares, que tú no sabes, no tienes garantía de que la van a hacer. Le hicieron una venta de $5 al contrato para el Catey, para cobrarle a los turistas. Eso es ilegal lo que hicieron. Adolfo, claro, hay muchas cosas. Tú has descalificado mi planteamiento, mi preocupación por la adenda enviada a modificar el presupuesto del año 2024 con un argumento muy válido de que el presidente está previendo que va a aprobar, y ciertamente su Congreso, sus compañeros de partido, la mayoría mecánica que cuenta el PRM, va a aprobar ese contrato leonino para los intereses de la nación. Ahora, patrón, ¿no es preferible guardar las formas y recibir ese dinero como se ha recibido en otras ocasiones e incorporarlo en el presupuesto en junio próximo? ¿Por qué hacerlo desde ahora? Para luego decir que estamos obligados a hacer porque está aprobado en el presupuesto. No, hermano, aquí hay demasiada opacidad. No he visto, yo he cuestionado mucha vaina, a Leonel le cuestioné toda su administración. Pues yo no he visto una operación más opaca que esta en la administración pública. Buenas.
No está opaca porque está ahí en el contrato está establecido, pues está donde están tiene dando que el estar. pecho, Se entonces. aprobó una ley, no es opacidad. Ahí Lo comienza que la yo le- opacidad en la aprobación de la ley. No, no es una opacidad. Claro. Buenas, Que son pechupas esas. Saludos. adelante. Yo tengo dos preguntas, o tengo una confusión, de acuerdo a varias informaciones que he escuchado. Por ejemplo, si la compañía, si Aerodón no cumplió nada, ¿por qué, por ejemplo, el país no puede demandar, o sea, no puede rescindir el contrato? Esa es una. Y yo escuché que ya no se podía hacer una licitación internacional porque había pasado de varios dueños. Lo escucho en el aire la respuesta. Sí, claro, es demandable y pues se puede rescindir incluso sin demanda, llegando a un acuerdo entre ellos, pero hay una cláusula en la que establece que aun cuando Aerodón no cumpla en ninguna de las partes, sus inversiones tienen que ser garantizadas. Así es, Pero pero Eso y se en ve el caso, solo en y países en el caso, y en el caso de la mierda como el licitación, nuestro. y en el Buenas caso de la tardes. licitación debe hacerse todavía la licitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Sí. tardes, girasoles. Miren, siempre los contratos y siempre ese tipo de negociación se escucha como ustedes en la radio, en los programas matutinos. De este no se escuchó nada hasta que el presidente dijo, yo voy a hablar en un grupo de WhatsApp o en el grupo de WhatsApp. No se escuchó nada. Ahora bien, yo quisiera escuchar y ver la Defensoría del Pueblo a Ulloa Ay. con el contrato del hotel de Río San Juan, con Hugo Vera y con ese contrato, a ver qué me dice, a ver dónde él puede intervenir. Mira, buen porque punto. se supone, Él puede se intervenir supone- en los tres, porque los tres son Sí, pero- garantías de recursos del pueblo. Uno de los grandes, mira, uno de los grandes ya no, problemas que está, tuvo el ese otro. contrato Ya no, fue Sí, ya se que está. inflaban la llegada de los turistas o de los pasajeros, porque turistas y pasajeros no es lo mismo, llegaban de los pasajeros y le obligaban, porque en el contrato se establecía que si no cumplían la meta de esa llegada, el gobierno tenía que suplir Y ahora también. Buenas. de recursos Buenas, económicos ayer- para, óyeme, Ayer se selló el Óyeme. pacto entre el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Moderno. Y Coño, se me cae. Te digo cuál es uno de los problemas. Por ejemplo, que todos esos pasajeros fueron hechos de manera proyectada. Y resulta que estamos en un país en donde las proyecciones del turismo han roto caen. todos los cánones. Consecuentemente, las ganancias están muy por encima de lo que ellos Claro. supusieron. No, que Entonces tú le vas a dar de nuevo una renovación de un a contrato. una gente que te engañaron. Así no puede ser. Buenas tardes. si usted cree que nosotros vamos a echar hacia adelante, donde se está hablando de un problema tan grave, sea del Partido Reformista, sea que se venga un individuo a hablar de un pacto donde el presidente estaba inaugurando a Joaquín Balaguer, poniendo al doctor Joaquín Balaguer allá arriba, donde un problema que nos va a costar 30 años a nosotros, 30 años de sacrificio, 30 años de nuestro sueldo hipotecado prácticamente, porque cuando ellos no cumplan, nosotros, usted va al aeropuerto de las Américas y por una hora usted paga casi 200 candelas de parqueo, 250 pesos. Y eso es de ellos. A paso de vencedores. Pero no hacen esquina los dos planteamientos Buenas. que ustedes hacen, no tienen contra. Sí, buenas. no tienen por qué. Adelante. Yo respeto Sí, la contradictorio. opinión de todos los que están llamando a hablar en contra del contrato con Aerodón, pero yo Adelante. No, él está ahí. Ok, se Se cayó terminó el ahora. paquetico. Además, recuerde siempre, estimado amigo, que Balaguer es el padre de la democracia dominicana, ¿eh? De la democracia tuya en tu casa. Exacto, No, de la- no. De la Bueno, tuya. Yo no fui que lo De la declaré. tuya, de la Padre, tuya. Yo no fui que lo declaré. Buenas padre de la tardes. democracia. Bueno, pero de la tuya. Buenas Buenas. tardes, De la mía no es. patrón, Ey, pero diga algo de los dirigentes del PRD que renunciaron en Bajo Valverde. no, ¿Usted eso, se ha eso referido está a desmentido, patrón. Desmentido Buenas totalmente. tardes. Categóricamente. Buenas. tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un baboso ingeniero hablando disparate. Desde La Vega le hablamos. Señores, si yo tenía algo de confianza en Luis Abinader ayer, desde que dijo que de lo de Balaguer, ahí mismo se me quitó. ¿Cómo es posible que Balaguer, que más le hizo daño a Peña Gómez, y este hombre se alíe con lo que le hicieron tanto daño a Peña Gómez lo Peña perdonó, Gómez? Eso no hermano. tiene Déjalo que sentido. hable, Lo perdonó. viejo, pero Oiga, déjalo. ya la ideología de este partido se perdió realmente. Vámonos a comercial. Regresamos con Roberto. Perdón.